Te llaman frío, pero en el fondo temen ese poder que no pueden controlar. Si alguna vez te han etiquetado como insensible, distante o incapaz de sentir, este espacio es para ti. Suscríbete ahora. Aquí es donde pertenecen los hombres que aprendieron a convertir el rechazo en armadura y el silencio en poder. En este lugar, cada palabra no dicha es resistencia, cada reacción que no das es dominio. ¿Te has dado cuenta? Cuando un hombre deja de reaccionar como los demás esperan, se vuelve peligroso. No porque grite, sino porque se rehúsa a seguir jugando el juego. Cuando el rechazo ya no hiere y la aprobación no causa euforia, el control externo pierde su fuerza. Y es en ese vacío donde nace el poder más temido, el de quien ya no puede ser manipulado. Desde pequeños nos enseñaron que sentir todo y mostrarlo todo era ser humano. Pero nadie nos advirtió que esa vulnerabilidad también abre la puerta a la manipulación, al abuso y a la dependencia. Cada lágrima que mostraste, cada emoción que entregaste, fue usada en tu contra, hasta que, en algún punto, algo cambió. El dolor dejó de destruirte. La expectativa dejó de encadenarte, y eso que antes llamaban frialdad, tú comenzaste a llamar libertad. Por eso los hombres fríos incomodan tanto. No se compran con halagos, no se doblan ante las críticas y no suplican por aprobación. Causan temor porque ya descubrieron un secreto. La verdadera indestructibilidad no nace de la fuerza física, sino de la ausencia de dolor emocional que los demás esperaban causar. ¿Alguna vez sentiste que tu silencio incomodaba más que 1000 palabras? ¿Que tu calma se interpretaba como una amenaza? Entonces, este video es para ti. Aquí vamos a revelar por qué aquellos que parecen no sentir nada son justamente los que nadie logra quebrar. Nadie nace frío, nadie despierta de un día para otro, inmune al dolor o indiferente a las expectativas. Lo que muchos llaman frialdad es, en realidad, un cúmulo de cicatrices invisibles. Piensa en las veces que confiaste demasiado, en la amistad que parecía sincera, pero terminó siendo interés, en esa relación que prometía ser para siempre, pero te cambió por la primera distracción, en la confianza que pusiste en tu trabajo, y que acabó en traición disfrazada de oportunidad. Cada golpe fue una lección. Cada decepción te enseñó que sentir sin filtro es una invitación a la manipulación. Y poco a poco, tu piel emocional se fue endureciendo. Lo que el mundo llama frialdad, tú lo llamas supervivencia. Porque solo quien fue destruido por las manos en las que más confiaba entiende el valor del silencio. Solo quien fue usado por mostrarse vulnerable comprende por qué ya no se debe regalar nada, y es ahí donde ocurre la primera ruptura. Los demás aún creen que pueden herirte como antes, pero descubren que su cuchillo ya no corta. Lo que antes sangraba, ahora simplemente rebota, y eso los incomoda. No soportan que sus armas emocionales ya no funcionen, que sus acusaciones no provoquen reacción, que sus chantajes no te hagan retroceder, que ese silencio, antes visto como debilidad, ahora se haya convertido en una muralla. Maquiavelo decía, los hombres ofenden por miedo o por desprecio. Y nada genera más miedo o desprecio en una sociedad adicta a la dependencia emocional que alguien que ya no necesita reaccionar. Te vuelves impredecible y todo lo que no se puede predecir da miedo. Pero no confundas esto con falta de humanidad. No es que no sientas, es que no permites que te usen. La diferencia entre un hombre frío y uno destruido es sencilla. El primero decidió no romperse nunca más. Claro que esa decisión tiene un precio. El costo de la frialdad emocional es la soledad aparente. Algunos se alejarán, otros te criticarán, muchos intentarán etiquetarte. Pero en el fondo, todos lo saben. Te volviste inaccesible, y lo inaccesible siempre impone respeto. Por eso la frialdad asusta. Porque deja al descubierto una verdad incómoda, la dependencia que otros tienen de la aprobación ajena. Tú te volviste un espejo difícil de mirar,
Mientras ellos se venden por una sonrisa o se rinden por miedo al rechazo, tú te mantienes firme. Mientras ellos se ahogan en el ruido de sus emociones, tú gobiernas en silencio. Y quizá por eso dicen que no sientes nada. Pero lo que realmente no soportan es saber que ya no sientes como ellos, y que esa libertad te hizo indestructible. Pero, ¿cuál es el siguiente paso en este camino? ¿Qué ocurre cuando el silencio deja de ser solo defensa y se convierte en dominio? La mayoría no entiende el silencio. Muchos creen que el silencio es vacío, que quien calla está débil, perdido o sin argumentos. Pero esa es solo la versión que repite una sociedad adicta al ruido, porque, en el fondo, sabe que el verdadero silencio es insoportable. El silencio no es ausencia, el silencio es presencia. Es el territorio reservado de quien ya no necesita justificarse. Es el arma invisible que desarma cualquier intento de manipulación. Piensa, cuando alguien te grita y no recibe respuesta, su rabia aumenta. Cuando buscan provocarte y solo encuentran calma, quien pierde el control es el otro. Cuando esperan desesperación y se topan con serenidad, nace el miedo. Este es el gran secreto de la frialdad emocional. Quien parece no sentir no es débil, es estratégico. No reacciona porque ha comprendido una verdad poderosa. Cada reacción es una moneda, y cada moneda entregada es poder perdido. Si alguna vez ganaste una discusión solo con tu silencio, este espacio es para ti. Suscríbete ahora. Aquí hablamos el idioma de los que no necesitan alzar la voz para dominar la sala. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuántas veces tu silencio habló más fuerte que tus palabras? Este es el punto de inflexión, cuando el silencio deja de ser solo defensa y se convierte en dominio. Te das cuenta de que no responder no es rendirse, es controlar. Y ese control absoluto desarma a cualquier adversario. Maquiavelo escribió: un príncipe prudente nunca debe cumplir su palabra si eso lo pone en desventaja. En otras palabras, el verdadero poder está en lo que eliges no entregar. En el juego social, quien controla el silencio, controla la narrativa. Por eso los hombres silenciosos causan temor, no muestran debilidades, no revelan sus planes, no regalan emociones a quien no las merece, y cada silencio suyo resuena más que 1000 discursos. Mientras la multitud grita para sentirse valiosa, ellos callan, y el silencio se vuelve trono. Mientras todos compiten por atención, ellos observan, y la observación se vuelve poder. Mientras otros se desgastan por aprobación, ellos permanecen enteros, y esa entereza se vuelve soberanía. El silencio es una muralla invisible, y también una espada oculta. Protege sin ser vista, corta sin esfuerzo, y cuando el mundo lo entiende, ya es tarde. Quien domina el silencio ya domina todo. Pero aquí surge la pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Cuál es el costo de ese poder? ¿Qué se pierde cuando la frialdad se convierte en corona? El silencio, la frialdad y el poder que permanece. La historia de los grandes pensadores revela algo que pocos notan. Todos, en algún momento, entendieron que el verdadero poder no está en lo que muestras, sino en lo que decides guardar. Y es justo ahí donde el silencio, la frialdad emocional y la indiferencia estratégica se convierten en virtudes raras. Maquiavelo, en El Príncipe, advertía que un gobernante prudente debía desconfiar incluso de sus propias palabras. Prometer era parte del juego, cumplir solo si le convenía, pero más allá de ese pragmatismo hay una lección más profunda. Quien lo revela todo se vuelve esclavo de su propia transparencia. El hombre silencioso, que no expone ni emociones ni planes, es el único que sigue siendo libre. Para Maquiavelo, la palabra era un arma de doble filo. Lo que dices puede condenarte. Lo que callas jamás podrá ser usado en tu contra. Por eso, desde los palacios de Florencia hasta las calles de hoy, los hombres que hablan poco siempre han sido temidos, porque en el vacío de sus palabras, cada silencio se transforma en misterio.
y el misterio es poder. Schopenhauer, el filósofo del sufrimiento, llevó esa verdad al corazón del alma. Veía la soledad como un privilegio, no como una maldición. La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales, escribió. ¿Por qué? Porque solo quien ve más allá de lo evidente puede soportar el peso de no ser comprendido. La mayoría necesita ruido, compañía constante y validación externa para sentirse viva. Pero el hombre frío aprendió a caminar sin testigos. Descubrió que la soledad no es vacío, sino refinamiento. Es el lugar donde dejas de ser reflejo y comienzas a ser esencia. Para Schopenhauer, soportar la soledad es acceder a un poder que ningún aplauso puede dar. El poder de no depender de nadie para sentirse completo. Nietzsche fue aún más lejos. Su frase, "llega a ser quien eres", no era poesía, sino sentencia de guerra. Sabía que la autenticidad tiene un precio alto, la renuncia a todas las máscaras sociales. El hijo obediente, el amigo complaciente, el empleado que agacha la cabeza, el amante que suplica. Todos esos papeles deben morir para que nazca el verdadero hombre, y en ese proceso inevitablemente nace la frialdad, porque vivir sin máscaras significa decepcionar. Decepcionas a la familia que esperaba sumisión, a los amigos que querían conveniencia, a la sociedad que solo acepta a los que se ajustan al molde. Pero justo en ese desapego, Nietzsche veía la grandeza. Solo quien soporta la soledad de ser auténtico puede volverse indestructible. La frialdad, en este contexto, no es falta de emoción, es valentía para no rendirse ante las expectativas. Jung completó el círculo. Para él, el silencio era el terreno de la individuación, el proceso de integrar luz y sombra, fuerza y debilidad, hasta volverse uno solo. Jung afirmaba que el hombre fragmentado siempre dependerá de los demás, porque vive en pedazos. Pero el hombre completo puede mantenerse en silencio, porque ya no necesita que el mundo confirme su existencia. En la psicología profunda de Jung, la frialdad emocional es señal de madurez, no porque la persona haya dejado de sentir, sino porque aprendió a no ser prisionera de sus emociones. Ese silencio, cargado de conciencia, es el que le da al hombre su aura de misterio, autoridad y presencia. Eso que tantos tratan de imitar, pero muy pocos logran sostener. Aunque separados por siglos y culturas distintas, todos estos pensadores llegan a la misma verdad: la frialdad que libera y el precio que cobra. Maquiavelo enseñó que no revelar todo es una estrategia de poder. Schopenhauer mostró que la soledad es un privilegio para quienes ven más allá. Nietzsche exigió autenticidad, aun cuando duela, y en ese camino, la frialdad se convirtió en coraje. Jung confirmó: el silencio es el sello del hombre completo. Lo que la multitud llama frialdad, la filosofía llama virtud. Lo que el ruido interpreta como ausencia, el pensamiento reconoce como presencia. Y lo que el mundo etiqueta como insensibilidad, los grandes maestros del alma lo llamaron fuerza. Pero nada de esto viene sin costo. El hombre que abraza esta soberanía silenciosa paga un precio alto, y de ese precio es que tenemos que hablar. Todo poder exige un sacrificio, y la frialdad no es la excepción. El mundo te ve como frío, inaccesible, impenetrable, pero nadie ve el camino que te llevó hasta esa coraza. Nadie sabe cuántas lágrimas aprendiste a ocultar. Nadie imagina cuántos gritos tragaste para que tu voz no fuera usada en tu contra. Aquí es donde el mito se cruza con la verdad. Por fuera pareces indestructible. Por dentro llevas cicatrices que el silencio convirtió en murallas. La soledad es la moneda de esta soberanía, y pocos están dispuestos a pagarla. Mientras muchos viven por aplausos, tú elegiste avanzar solo. Mientras todos se venden por aceptación, tú rechazaste el precio de la dependencia, y en ese acto de renuncia te hiciste libre. Pero la libertad es solitaria.
No esperes multitudes aplaudiendo a un hombre que no las necesita. No esperes comprensión de una sociedad que solo respeta a quien sangra en público. No serás celebrado, serás temido y tal vez, en algún nivel, odiado. Ese es el gran paradojo de la frialdad. Lo que te protege también te aísla. Lo que te da soberanía también te separa. Pero es justo esa separación la que te da un poder que los demás jamás tendrán, porque al final, quien no siente como ellos, no puede ser controlado como ellos. Quien no necesita la aprobación ajena, gobierna sobre sí mismo, y quien gobierna sobre sí mismo, ya gobierna el mundo. Por eso dicen, ellos ya no sienten nada, y por eso nadie los rompe. La fuerza que nadie ve, y el silencio que te mantuvo de pie. Tal vez ya te diste cuenta, a lo largo de tu vida, no fue tu fuerza física la que te sostuvo, no fueron los músculos, no fue la voz más fuerte, ni siquiera el talento más evidente. Lo que realmente te mantuvo firme fue eso que nadie vio, tu capacidad de soportar, en silencio. Esa frialdad que te critican, esa indiferencia que tantos cuestionan, es el mismo escudo que te protegió cuando todos esperaban verte rendido. Y de alguna manera, tú solo descubriste una verdad dura. La vida cobra caro a quien siente demasiado frente a quienes no sienten nada. El mundo nunca lo va a admitir, pero teme a los hombres que no pueden ser controlados por emociones, a aquellos que no ceden ante chantajes emocionales, que no suplican aceptación, que no se arrodillan ante el teatro de la aprobación colectiva. A esos hombres los llaman fríos, distantes, raros, pero en realidad son los únicos que caminan libres. Porque hay una diferencia profunda entre estar vacío y ser soberano. El vacío pertenece a los que buscan llenar su vida con ruido, con aplausos, con validación constante. La soberanía, en cambio, es de quienes aceptaron la soledad como corona, de quienes entendieron que el silencio no es ausencia, es presencia multiplicada. Eso es lo que nos muestran las filosofías de Maquiavelo, Schopenhauer, Nietzsche y Jung, que no entregarlo todo es una estrategia, que la soledad es un privilegio de los que ven más allá, que la autenticidad duele, pero libera, que el silencio es la marca de un hombre completo. La sociedad, con su ruido constante, va a intentar convencerte de que ser frío es un defecto. Va a querer forzarte a sentir como los demás, a reaccionar como ellos, a vivir bajo sus reglas. Pero cada vez que te niegues, cada vez que elijas el silencio, cada vez que no des la reacción que esperan de ti, afirmas tu libertad. Por eso existe este canal, para recordarte que no estás solo en este camino. Aquí el silencio es comprendido. Aquí la frialdad es respetada. Aquí todo hombre que fue llamado intocable encuentra la confirmación. Su dolor se transformó en poder. Si ya viviste esto, si cargaste con el peso de la incomprensión y aún así seguiste de pie, entonces este es tu lugar. Suscríbete, porque mientras el mundo sigue gritando, aquí ganamos en silencio.